Mi prima humilló públicamente a mi hijo autista, frente a decenas de personas, así que nos fuimos, y luego llamó al servicio de protección infantil para intentar que me lo quitaran, sin imaginarse lo rápido que las cosas podían darse vuelta. Cuando mi prima Vanessa anunció su boda, Mikey, mi hijo, fue la primera persona a la que se lo conté. Él tiene autismo de funcionamiento semibajo, así que la mayoría de las veces, mis amistades o conocidos pedían expresamente que no lo llevara, lo que significaba que casi nunca íbamos juntos a eventos. Pero pensé que con mi tía sería diferente. Cuando se lo conté, Mikey empezó a saltar y a aplaudir con emoción. ¿De verdad, papi? ¿En serio puedo ir?, me dijo. Cuando le respondí con un rotundo sí, saltó a mis brazos y empezamos a girar abrazados. Uno de los síntomas de su autismo es que se emociona mucho con las pequeñas cosas de la vida. Así que, camino al ensayo de la boda, me aseguré de explicarle a Mikey cómo debía comportarse. No hablar durante la ceremonia, quedarse calladito, que era el día de la novia, no el nuestro, y ese tipo de cosas. Parecía muy atento, así que pensé que todo saldría bien. Pero a mitad de la ceremonia de práctica, Mikey empezó a sonreír con todas sus fuerzas. Solo hace eso cuando está realmente feliz por algo. Entonces le apreté la mano con cariño, como diciéndole, estoy feliz, pero en silencio. En ese momento, Vanessa llegó al altar y soltó un grito. ¿Perdón? ¿Qué hace él aquí? Se me cayó el alma. Volteé a mirar a Mikey, que seguía sonriendo, sin darse cuenta de que hablaba de él. Nadie dijo nada. En vez de seguir con la ceremonia y enfocarse en su día, Vanessa se giró hacia su prometido y empezó a gritar como si estuviera poseída. Yo pensé que le dijiste que no viniera, dijo, señalando directamente a Mikey. Él empezó a ponerse triste y se le llenaron los ojitos de lágrimas. Vi cómo algunos susurraban en voz baja con incomodidad. Incluso noté un par de miradas de desaprobación hacia ella, pero tristemente eran la minoría. La mayoría del público asentía con la cabeza, como si fuera lo más vergonzoso que hubieran presenciado. Quise gritarle a Vanessa, decirle al mundo que no podía esperar a que se muriera de tanto comer para que Mikey y yo pudiéramos bailar sobre su tumba. Pero no dije nada de eso. Quería ser un buen ejemplo para mi hijo, así que simplemente nos fuimos. Apenas salimos de la iglesia, Mikey colapsó. ¿Por qué dijo eso de ti, papi? ¡Qué mala fue!, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Le agradecí a Dios que no se hubiera dado cuenta de que era sobre él. Hijo, hay personas tan amargadas que no se soportan ni a sí mismas, le respondí. Por suerte, eso solo fue el ensayo. 2 días después fue la boda de verdad. Mikey creyó que la que habíamos ido era la real, así que no sospechó nada cuando lo dejé con la niñera ese día. Soy alguien que valora mucho el matrimonio, así que durante la primera mitad del día, dejé que Vanessa disfrutara su momento sin interrupciones. No fue sino hasta la cena que levanté mi copa para hacer un brindis. Todos se quedaron en silencio. Vanessa aprovechó para mover los labios y decirme, gracias por no traerlo. Le sonreí, pero no por la razón que ella pensaba. Como pueden ver, dije en voz alta, hoy estoy en esta boda sin mi maravilloso hijo, Mikey. El aire se volvió denso, incómodo, pero no me importó. Muchos de ustedes no querían que él estuviera aquí hoy, pero él igual quiso decir unas palabras. Saqué mi celular y puse una grabación de voz. Era Mikey hablando con sus palabritas de niño de 7 años sobre lo feliz que estaba por Vanessa y su esposo. Escuchar su voz tan llena de ternura me hizo llorar, y a varios en la mesa también, excepto a Vanessa, que se puso tan roja que parecía que iba a explotar. Aún así, aplaudió conmigo y con el resto de la familia. No tenía idea de que ese momento sería la calma antes de la tormenta, porque al día siguiente, ni siquiera 24 horas después, tocaron a mi puerta, y no era Vanessa, era el servicio de protección infantil. Me hicieron unas preguntas vagas antes de entrar a la fuerza y empezar a revisar toda la casa. Estaba en shock, apenas entendía lo que pasaba. Una señora empezó a anotar todo en una tabla. Colchón sin base por sobreestimulación sensorial, anotado. Plástico en los muebles por accidentes de baño, anotado. Candados en los armarios para que no acceda a objetos peligrosos, anotado también. Intenté explicarle sobre el autismo de Mikey, pero ella murmuró por lo bajo. Eso dicen todos. Luego llamó a su supervisora. Parecía recién salida de la universidad. Después de colgar, me dijo que iban a hacer una remoción de emergencia y que pondrían a Mikey al cuidado de su pariente más cercano. Inmediatamente propuse a su abuela. Las siguientes 72 horas fueron un infierno. Sentía el estómago revuelto, no podía dormir y, sobre todo, estaba furioso. Sabía, en el fondo, que Vanessa estaba detrás de todo esto, y cuando todo terminara, pensaba hacerla pagar. Esto ya no era solo excluirlo de una boda, esto era intentar quitármelo para siempre. Sentado en casa, rodeado de sus juguetes y su ropa, comencé a hacer llamadas. Primero a una abogada especialista en derecho familiar y discapacidad, luego a mi madre, quien me confirmó que no habían llevado a Mikey con ella, a pesar de mi solicitud. Después llamé a su pediatra del desarrollo, quien se indignó cuando le conté lo que había pasado. A mi hijo nadie lo toca. ¡Nadie! Vanessa no tenía ni idea de lo que había desatado. Pasé la mañana siguiente reuniendo como loco todo documento relacionado con el cuidado de Mikey,
historiales médicos, evaluaciones de terapia, su plan educativo escolar, notas del pediatra, cualquier cosa que demostrara que soy un buen padre. Me temblaban tanto las manos que apenas podía organizar los papeles. No podía dejar de pensar en Mikey y en dónde estaría. ¿Le estaban dando sus medicamentos? ¿Sabían sobre su sensibilidad? ¿Alguien se aseguraba de que tuviera su mantita especial para dormir? Llamé de nuevo a su pediatra, la doctora Chen, para ver si podía escribir una carta explicando sus necesidades. Estaba furiosa. Llevo 5 años siendo la doctora de Mikey. Estas adaptaciones no son descuido, son una necesidad médica. Estaba tan molesta que se notaba en su voz. Te tendré la carta en menos de 1 hora, y si hace falta, puedo testificar. Mientras tanto, contacté a mi vecina Morgan, quien es maestra de educación especial. Conoce a Mikey desde que tenía 4 años y me ha ayudado mucho con estrategias en casa. Se ofreció enseguida a escribir una carta de recomendación. Esto es una locura total, dijo. Veo cómo te entregas a Mikey todos los días. Eres el papá más dedicado que conozco. Para el mediodía ya tenía una pequeña pila de documentos y me dirigí a la oficina de la abogada que había contactado, Elizabeth Reyes. Ella se especializa en casos de niños con discapacidades y tenía excelentes referencias de un grupo de apoyo al que pertenezco. Su oficina era pequeña pero acogedora, con dibujos de niños en las paredes. Elizabeth fue muy profesional desde el primer momento. Tomaba notas detalladas mientras yo le contaba todo, desde la invitación a la boda hasta la visita de los del servicio social. ¿Entonces crees que tu sobrina hizo esa denuncia como represalia por la grabación?, preguntó, alzando una ceja. Asentí. Sé que suena paranoico, pero el momento fue demasiado perfecto. Menos de 24 horas después de que la dejé en ridículo en su boda aparece CPS, Elizabeth no parecía sorprendida. Lamentablemente, las denuncias falsas al Servicio de Protección Infantil por venganza son más comunes de lo que te imaginas, me explicó. La buena noticia es que podemos pelear esto. Me dijo que la remoción de emergencia requería una audiencia en un plazo de 72 horas. Teníamos que estar listos para presentar nuestro caso, lo que significaba más documentación y testigos que pudieran hablar sobre mi papel como padre. Mientras tanto, añadió, voy a presentar una moción de emergencia para que puedas ver a Mikey. No pueden prohibirte tener contacto con él mientras dure la investigación. Salí de su oficina con una lista de pendientes larguísima y me fui directo a la escuela de Mikey. La directora, la señora Taylor, se quedó boquiabierta cuando le conté lo que estaba pasando. Inmediatamente sacó el expediente de Mikey y prometió escribir una carta explicando su progreso y nuestras reuniones frecuentes. He visto cómo eres con él en todos los eventos escolares, me dijo. Cualquiera que los vea juntos 5 minutos sabe cuánto lo amas. De camino a casa, recibí una llamada de mi mamá. Tenía la voz tensa, llena de rabia. Acabo de hablar con tu tía Linda. Al parecer, Vanessa le dijo que Mikey tuvo una crisis total durante el ensayo y que tú no hiciste nada para controlarlo. La sangre me hervía. ¿Qué? Si estuvo calladito hasta que ella empezó a gritarle. Lo sé, dijo mamá, pero está diciendo por ahí que sos negligente, que Mikey es peligroso y está fuera de control. Linda mencionó que Vanessa está preocupada porque tú no estás capacitado para manejar sus necesidades. Eso explicaba la llamada al CPS. Vanessa había pintado un retrato de mí como un padre incompetente que no podía cuidar de su hijo con autismo. Sentí un nudo en el estómago, y al llegar a casa, me esperaba otra sorpresa. Un mensaje en Facebook de Thomas, el nuevo esposo de Vanessa. Decía simplemente, yo no tuve nada que ver con esto, lo siento. No sabía si creerle o no, pero igual hice una captura de pantalla. Podría servirme después. Mi teléfono sonó otra vez. Número desconocido. Respondí con duda. ¿El señor Williams? Habla Jordan, del Departamento de Protección Infantil. Soy el trabajador social asignado a Mikey. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? Está en un hogar temporal con una familia que tiene experiencia con niños autistas. Respondió con un tono mucho más amable que la mujer que vino a mi casa. Entiendo que pidió que lo colocaran con su madre. Sí, respondí enseguida. Ella conoce sus rutinas, su medicación, todo. Estamos evaluando esa opción, dijo. Pero quería informarle que fue aprobado para una visita supervisada mañana a las 2 p.m. en nuestra oficina. Casi me caigo del alivio. Muchas gracias. Ahí estaré. Colgué y llamé de inmediato a Elizabeth para ponerla al tanto. Se alegró por la visita, pero me advirtió. Van a observar muy de cerca cómo interactúas con Mikey, dijo con seriedad. Sé natural, pero mantén la calma. Aunque Mikey se altere, no digas nada negativo sobre el CPS ni acuses a tu sobrina. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me encontraba caminando por la habitación de Mikey, esperando verlo ahí, acurrucado con sus peluches de dinosaurios. La cama vacía me partía el alma. Terminé durmiendo en el piso, solo para sentirme cerca de él. Al día siguiente, llegué a la oficina del CPS 1 hora antes de la cita, abrazando el juguete favorito de Mikey, un pulpo azul suave al que él llamaba Squish. La sala de espera era deprimente, con carteles viejos y sillas incómodas. Miraba el reloj avanzar minuto a minuto, con el corazón en la garganta. Cuando por fin lo trajeron, tuve que contenerme físicamente para no correr a abrazarlo. Se veía cansado, con ojeras oscuras bajo los ojos, pero en cuanto me vio, su carita se iluminó. ¡Papi!, gritó, corriendo hacia mí. Me lancé a atraparlo en un abrazo fuerte. Por encima de su hombro, vi al trabajador social,
Jordan, observándonos con expresión neutral. Hola, campeón, dije con la voz entrecortada. Te extrañé muchísimo. Mikey hablaba sin parar, contándome sobre la casa extraña y la señora que no sabía cortar los sándwiches como a él le gustaba. Se me rompía el corazón al ver que no entendía por qué no podía volver a casa conmigo. Y cuando terminó la hora, fue un desastre. Tuvo una crisis terrible. Se me aferró llorando, gritando con desesperación. Intenté todas las técnicas que usamos siempre para calmarlo, pero nada funcionaba. Cuanto más se alteraba, más miedo me daba que eso jugara en mi contra. Quiero ir a casa, a mi casa, lloraba, mientras un trabajador intentaba separarlo con cuidado. Quiero a mi papi. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no venirme abajo mientras veía cómo se lo llevaban por el pasillo, fuera de sí. En cuanto se perdió de vista, fui al auto y me eché a llorar. De regreso en casa, revisé el correo y vi que la doctora Chen ya había enviado su carta. En ella afirmaba enfáticamente que todas las adaptaciones que Mikey tenía en casa eran adecuadas y recomendadas. Se la reenvié a Elizabeth justo cuando sonó el teléfono. Era mi mamá. Me acaban de llamar del CPS. Van a inspeccionar mi casa mañana para ver si puedo quedarme con Mikey temporalmente. Eso era un avance. Si aprobaban la casa de mamá, al menos Mikey estaría con la familia hasta que pudiéramos traerlo de vuelta. ¡Qué buena noticia, ma! ¿Te dijeron algo más? Hubo una pausa. Solo que recibieron más denuncias sobre cómo cuidas a Mikey. Sentí un vacío en el estómago. ¿Más denuncias? ¿De quién? No lo dijeron, pero tengo una muy buena idea, dijo con tono sombrío. Vanessa estaba redoblando la apuesta. Me pregunté qué nuevas mentiras estaría contando ahora. Y esa idea me hizo enojar tanto que hice algo que probablemente no debería haber hecho. La llamé directamente. Para mi sorpresa, atendió. ¿Qué querés?, dijo con frialdad. Quiero saber por qué estás intentando quitarme a mi hijo, respondí, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Se burló. Yo no estoy haciendo nada más que expresar preocupaciones legítimas sobre mi sobrino. Mickey necesita ayuda profesional, no solo excusas para justificar su comportamiento. Él tiene ayuda profesional, tiene médicos, terapeutas y aún así no sabe comportarse en público, interrumpió. La forma en que lo dejaste actuar en mi ensayo prueba que no podés con él. Me quedé tan impactado que apenas podía hablar. Él estuvo callado hasta que vos le gritaste, «No es así como lo recuerdo», dijo con una sonrisa falsa. Y tampoco lo recuerdan así la mayoría de los invitados. Y entonces me cayó la ficha. Estaba haciendo que otros dieran declaraciones en mi contra. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme, y llamé a Elizabeth de inmediato para contarle todo. Me aconsejó que no volviera a contactarla, y que documentara absolutamente todo lo que había pasado hasta ahora. Pasé el resto de la noche escribiendo una línea de tiempo detallada, desde la invitación a la boda hasta la visita del CPS. La audiencia estaba programada para el día siguiente. Elizabeth me esperaba afuera del tribunal, con una actitud firme y segura, vestida con un traje impecable. «Tenemos documentación sólida», me tranquilizó Elizabeth, «y la doctora Chen va a testificar por teléfono». Mientras entrábamos al tribunal, vi a Vanessa sentada en el pasillo junto a una mujer mayor que no reconocí. Cuando me vio, esbozó una sonrisita burlona. La sala de audiencias era más pequeña y menos formal de lo que imaginaba. El juez, un hombre mayor llamado Williams, revisaba el informe inicial del CPS mientras Elizabeth presentaba nuestra documentación, las cartas de la doctora Chen, la señora Taylor y Morgan, además de todos los registros médicos de Mikey. «Su señoría», dijo Elizabeth, «las adaptaciones que el CPS consideró preocupantes están todas recomendadas médicamente para un niño con las necesidades específicas de Mikey. No son señales de negligencia, sino de una crianza atenta y responsable». Luego testificó la trabajadora social que había inspeccionado mi casa, describiendo lo que encontró. Cuando Elizabeth le preguntó sobre su experiencia con niños autistas, ella admitió tener una capacitación limitada. ¿Y consultó con algún especialista en autismo antes de concluir que esas adaptaciones eran inapropiadas?, preguntó Elizabeth. «Bueno, no, pero...» «Gracias», la interrumpió Elizabeth con elegancia. El testimonio de la doctora Chen fue contundente. Explicó cada adaptación en detalle y por qué era necesaria para Mikey. También remarcó lo bien que él estaba progresando bajo mi cuidado. «Tengo pacientes cuyos padres se niegan a aplicar estas estrategias», dijo con firmeza. «El señor Williams ha hecho mucho más de lo esperado para crear un ambiente adecuado para su hijo. Pensé que estábamos avanzando hasta que la abogada del CPS llamó a su siguiente testigo, Vanessa. Caminó hacia el frente con aire solemne, pero pude ver el orgullo mal disimulado en su rostro. Relató el episodio del ensayo de manera completamente diferente, diciendo que Mikey había sido un caos total y que yo lo había tratado de forma brusca cuando se alteró. «Llevo años preocupada por la capacidad de mi tío para ser padre», dijo, fingiendo preocupación. «Solo llamé al CPS porque genuinamente temo por el bienestar de Mikey». El contrainterrogatorio de Elizabeth fue implacable. «Señorita Johnson, ¿no es cierto que llamó al CPS menos de 24 horas después de que el señor Williams reprodujera una grabación de su hijo en su recepción de boda?» Vanessa se movió incómoda. «La coincidencia es eso, una coincidencia. ¿Y no es cierto también que usted no quería que Mikey asistiera a su boda por su condición? Eso no... ¿Sí o no, por favor?» Vanessa la fulminó con la mirada. Yo quería una boda solo para adultos». Elizabeth esbozó una leve sonrisa. «Sin embargo,
Hubo varios niños presentes, ¿cierto? La niña de las flores, el portador de los anillos, y al menos 3 hijos de otros invitados. El rostro de Vanessa se puso rojo como un tomate. Esos niños saben comportarse. Entonces, ¿no era una boda solo para adultos? Simplemente no quería que un niño estuviera presente. Mikey, por su discapacidad. El juez observaba atentamente. «Cuidado con lo que dice Vanessa», advirtió. Elizabeth continuó, dejando claro que Vanessa casi no tenía contacto con Mikey antes de la boda y que no tenía experiencia en autismo ni en desarrollo infantil. «Una última pregunta», dijo Elizabeth. «¿Les dijo a sus invitados que el señor Williams no debía llevar a Mikey al ensayo?» Vanessa dudó. «Tal vez lo mencioné a algunas personas. Entonces, excluyó deliberadamente a un niño por su discapacidad y luego llamó a protección infantil cuando el padre expuso esa discriminación». «Protesto», interrumpió la abogada del CPS. «Argumentativo. Procede», dijo el juez, pero fruncía el ceño mirando a Vanessa. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales, Elizabeth hizo énfasis en que, aunque los cuidados de Mikey podrían parecer extraños para alguien que no conoce el autismo, todo en mi casa estaba pensado para su bienestar. La única evidencia en contra de mi cliente es el testimonio de una mujer que ha demostrado un prejuicio evidente contra su hijo y que hizo esta denuncia justo después de sentirse avergonzada en su boda. El juez pidió un receso corto para revisar todo. Esos 20 minutos me parecieron eternos. Repetía en mi cabeza una y otra vez el testimonio distorsionado de Vanessa, enfurecido por cómo había manipulado los hechos. Cuando el juez Williams regresó, me miró directamente. «Señor Williams, desestimo la orden de remoción de emergencia. Según las pruebas presentadas, no veo ninguna señal de negligencia ni daño. De hecho, veo todo lo contrario. El alivio fue tan fuerte que casi me caigo de la silla. Sin embargo», continuó, «ordeno una nueva visita domiciliaria, esta vez con un especialista en discapacidades del desarrollo, para asegurar que todas las adaptaciones sean adecuadas. Mientras tanto, su hijo estará con su abuela, y usted tendrá visitas sin restricciones». No era una victoria total, pero estuvo cerca. Mikey estaría con la familia y yo podría verlo todos los días. Al salir del tribunal, Vanessa me empujó al pasar, con el rostro torcido de rabia. «Esto no ha terminado», susurró entre dientes. Elizabeth puso una mano en mi hombro. «En realidad, sí terminó», dijo en voz alta. «Y si vuelve a hacer una denuncia falsa, mi cliente tomará acciones legales por acoso». Ese mismo día me permitieron recoger a Mikey del hogar temporal. La madre de acogida parecía amable, pero me admitió que Mikey lo había pasado muy mal. «Casi no duerme», me dijo con dulzura. «No deja de preguntar por su papá y por su cuarto». Cuando me vio, Mickey estaba un poco cauteloso, como si temiera que me desvaneciera de nuevo. Pero cuando le dije que íbamos a casa de la abuela, se relajó por completo. «¿Y tú también vas a estar?», preguntó con ansiedad. «Todos los días, campeón, te lo prometo». En el camino se quedó dormido abrazando a Squish, su pulpo azul favorito. Yo no dejaba de mirarlo por el retrovisor, aún sin creer del todo que ya estaba de vuelta. En la casa de mamá, armamos su habitación temporal juntos, intentando que se sintiera lo más familiar posible. Llevé su manta con peso, su calendario visual y algunos de sus libros favoritos. Mamá ya había llenado la nevera con sus comidas preferidas. «Siempre supe que esa chica traería problemas», murmuró mamá mientras acomodábamos todo. «Desde chiquita fue una abusiva. Le conté sobre la amenaza que Vanessa lanzó al salir del juzgado». Mamá negó con la cabeza. «Que lo intente», dijo con firmeza. «Ahora sí estamos preparados». Esa noche me quedé en casa de mamá, durmiendo en un colchón inflable junto a la cama de Mikey. Cerca de la medianoche, desperté y lo vi parado a mi lado, con lágrimas bajándole por la carita. «¿Qué pasa, campeón?», le pregunté, abrazándolo. «Tuve una pesadilla», susurró. «La señora mala me llevaba otra vez». Lo apreté contra mí, asegurándole que nadie lo volvería a alejar de su papá. Eventualmente se volvió a dormir en mis brazos, y lo llevé con cuidado de vuelta a su cama. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Jordan, el trabajador social del CPS. El especialista en discapacidades haría la visita domiciliaria al día siguiente. Acordamos que Mikey estaría presente para que pudieran observarnos en nuestro ambiente habitual. «Por lo que vale», me dijo Jordan. «Después de revisar la carta de la doctora Chen y la decisión del juez, no anticipo ningún problema». Pasé el día limpiando a fondo la casa y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Mamá me ayudó a organizar la tabla de medicación de Mikey y su cronograma de terapias para mostrarle al especialista. Esa noche, recibí un mensaje de texto extraño de un número desconocido. «Revisa tu correo. Tenés que ver esto». Abrí mi correo y encontré un mensaje sin asunto. El archivo adjunto era un video. Hice clic en reproducir y sentí que se me helaba la sangre. Era una grabación de la recepción de la boda de Vanessa, filmada por alguien sentado en una mesa cercana. Mostraba mi brindis y el momento en que puse la grabación de Mikey, pero también captaba lo que ocurrió después, cuando creí que nadie nos observaba.
Vanessa se inclinaba hacia varios invitados, señalándome y claramente hablando de mí. La cámara estaba demasiado lejos para captar lo que decía, pero sus gestos eran enérgicos y molestos. Y entonces vino el momento decisivo. Sacó el celular, escribió algo y se lo mostró a la persona a su lado, que asintió con expresión cómplice. La hora en el video era 9:47 p.m. Según la documentación del CPS, la denuncia fue realizada a las 9:52 p.m., 5 minutos después. Inmediatamente reenvié el video a Elizabeth con el mensaje: prueba de que Vanessa hizo la denuncia desde la recepción. Su respuesta no tardó. Bingo. ¿Quién te lo mandó? Me di cuenta de que todavía no lo sabía. Escribí al número desconocido. Gracias. ¿Quién sos? La respuesta me dejó helado. Thomas, el esposo de Vanessa. Lamento todo esto. Intenté detenerla. No sabía qué pensar. ¿Estaba siendo sincero o era alguna trampa? Decidí ir con cautela. ¿Por qué me estás ayudando?, le pregunté. Porque lo que ella está haciendo está mal, respondió. Está obsesionada con hacerte pagar por haberla avergonzado. Hasta convenció a una de sus damas de honor de hacer una declaración falsa al CPS. Eso era enorme. Llamé a Elizabeth y le leí los mensajes. Me aconsejó preguntarle a Thomas si estaría dispuesto a hacer una declaración, pero sin presionarlo. Con cuidado, me advirtió. Si Vanessa se entera de que él te está ayudando, las cosas podrían empeorar mucho más. Le escribí a Thomas otra vez. ¿Estarías dispuesto a decir la verdad al CPS? La respuesta tardó casi 1 hora. Lo voy a pensar. Pero Vanessa no puede saber que fui yo. Al día siguiente fue la visita domiciliaria con la especialista, la doctora. Ramírez no tenía nada que ver con la primera trabajadora social. Era mayor, con experiencia, y de inmediato se puso a la altura de Mikey para hablar con él. Le pidió que le mostrara su cuarto, sus juguetes, su tablón de rutinas, y lo trató con respeto en lugar de compasión. Pasó 2 horas observándonos, haciendo preguntas reflexivas sobre nuestras rutinas y prestando atención a cómo interactuábamos. Asintió con aprobación al ver su rincón sensorial y las tarjetas visuales que usamos cuando Mikey se siente abrumado. Has creado un ambiente muy favorable, me dijo al terminar. Mi informe lo reflejará. Sentí que se me quitaba un peso enorme de encima. Ya casi salíamos de esta pesadilla. Solo necesitábamos su informe oficial y Mikey podría volver a casa de forma permanente. Esa misma noche recibí otro mensaje de Thomas. Vanessa sabe que alguien te envió el video. Está furiosa. Ten cuidado. Antes de poder contestar, sonó el teléfono. Era Jordan, del CPS. Señor Williams, lo llamo porque recibimos otro informe sobre Mikey. Se me vino el mundo encima. ¿Ahora qué? La persona afirma que usted le está dando medicación a su hijo sin necesidad, solo para controlar su comportamiento. No lo podía creer. Eso es completamente falso. Todos los medicamentos están recetados por la doctora Chen. Tengo los expedientes para probarlo. Lo entiendo, dijo Jordan con tono agotado. Dadas las circunstancias y la decisión previa del juez, no vamos a tomar ninguna medida con respecto a este informe. Pero quería que lo supiera. Vanessa estaba desesperada. El hecho de que esta nueva denuncia no avanzara mostraba que CPS ya estaba empezando a ver sus tácticas por lo que realmente eran. Aún así, yo seguía preocupado por lo que pudiera intentar después. Llamé a Elizabeth para contarle lo nuevo. Esto en realidad nos ayuda, me dijo. Varias denuncias falsas fortalecen nuestro caso si decidimos presentar cargos por acoso. ¿Qué debería hacer ahora?, pregunté. Documentar absolutamente todo, me respondió. Y creo que llegó el momento de hablar en serio sobre una orden de restricción. Al día siguiente llegó el informe de la doctora Ramírez. Como esperábamos, fue sumamente positivo. Concluyó que mi hogar era ideal para atender las necesidades de desarrollo de Mikey y que nuestro vínculo era sólido y afectuoso. Señaló específicamente que todas las terapias y medicamentos eran apropiados y bien gestionados. Jordan me llamó esa tarde. Basado en la evaluación de la doctora Ramírez, vamos a cerrar el caso. Mikey puede volver a casa de inmediato. Casi me puse a llorar de alivio. Gracias, señor Williams, añadió Jordan en tono confidencial. Fuera del registro, quiero pedirle disculpas por cómo se manejó esto al inicio. La primera trabajadora social debió haber reconocido que sus adaptaciones eran especializadas. Agradecí su sinceridad, pero en ese momento solo podía pensar en traer a Mikey de vuelta. Fui directo a casa de mamá para contarle la noticia. Mikey estaba eufórico, saltando y aleteando con las manos. Su forma de mostrar una alegría inmensa. Mamá me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Sabía que iban a ver la verdad, susurró. Mientras empacábamos las cosas de Mikey, recibí otro mensaje de texto. Era Thomas. Acabo de escuchar que CPS cerró el caso. Vanessa está planeando otra cosa. Cuídate. Me quedé mirando el mensaje por un largo minuto, con las manos temblando. Justo cuando creí que todo había terminado, Vanessa estaba tramando algo más. ¿Qué demonios significaba eso? Borré el mensaje y guardé el celular en el bolsillo, sin querer que mamá viera lo alterado que estaba. Mikey andaba de un lado a otro en la habitación, feliz, empacando sus juguetes de dinosaurios y hablando sin parar sobre volver a casa. Papi, ¿podemos comprar helado en el camino? ¿Del que tiene chispas de colores? Estaba tan emocionado que no paraba quieto. Le sonreí, haciendo un esfuerzo por esconder la ansiedad que me revolvía por dentro. ¡Claro que sí, campeón! Con chispas extra. Le despeiné el cabello mientras mamá me miraba por encima de su cabecita, con expresión preocupada. ¿Todo bien?,
Preguntó en voz baja, aprovechando que Mikey estaba entretenido organizando sus peluches por tamaño. Dudé, y luego asentí. Solo quiero llevarlo a casa. Cargamos todo en el auto, y mamá le dio a Mikey un abrazo larguísimo. Le agradecí como 50 veces por todo lo que había hecho. El camino a casa estuvo lleno de las charlas emocionadas de Mikey, y, como prometí, una parada para comprar helado. Volver a entrar juntos en nuestra casa se sintió irreal, después del infierno que habíamos vivido esa semana. Esa noche, después de acostar a Mikey en su cama, me senté en la cocina e intenté pensar. Vanessa claramente no había terminado con nosotros. No podía seguir viviendo con miedo a lo que pudiera hacer después. Era hora de pasar a la ofensiva. Llamé a Elizabeth temprano a la mañana siguiente, mientras Mikey desayunaba. Necesito saber cuáles son mis opciones, le dije. Thomas dice que Vanessa está planeando algo más. Elizabeth no dudó. Tenemos varias denuncias falsas documentadas. Eso es acoso. Y dependiendo de lo que haya dicho a otras personas, incluso podría ser difamación. Podríamos solicitar una orden de restricción, o incluso iniciar una demanda civil, dijo Elizabeth. Yo solo quiero que nos deje en paz, respondí, mientras miraba a Mikey acomodar meticulosamente su cereal en patrones que solo él entendía. ¿Cuál es la mejor forma de lograrlo? Voy a redactar una carta de cese y desistimiento. Si viene de una abogada, puede que sea suficiente para asustarla y hacerla parar. Y si no, al menos crea un historial por escrito que nos servirá si tomamos medidas legales más adelante. Estuve de acuerdo, y Elizabeth prometió enviarme la carta por correo electrónico antes del final del día. Mientras tanto, llamé a la Dr. Curry, Chen, para ponerla al tanto de todo y agendé una cita para que Mickey pudiera retomar su rutina. Con Mikey de vuelta en la escuela al día siguiente, intenté recuperar algo de normalidad en mi vida. Su maestra, la señora Wilson, había sido increíblemente solidaria durante todo el proceso. Nos mandó actividades mientras Mikey estuvo ausente y preparó todo para que su regreso fuera lo más suave posible. Me llamó aparte durante la entrada. Solo quería decirte que estamos todos de tu lado, me dijo. Todo el personal sabe lo que pasó. Si alguien sospechoso viene a preguntar por Mikey, te avisaremos de inmediato. Le agradecí, aliviado de saber que tenía aliados cuidándonos. Elizabeth envió la carta esa misma tarde. Era formal y bastante intimidante, detallando todas las acciones de Vanessa y advirtiéndole sobre las consecuencias legales si continuaba el acoso. La imprimí con la intención de enviarla por correo certificado, para que no pudiera decir que nunca la recibió. Esa noche estaba ayudando a Mikey con el baño cuando sonó el timbre. Le pedí que se quedara en la bañera un minuto. Me sequé las manos rápidamente y fui a ver quién era. Cuando miré por la mirilla, se me hundió el estómago. Era Vanessa. Por un segundo, pensé en no abrir, pero entonces me di cuenta. Tal vez esta era mi oportunidad para terminar con esto de una vez por todas. Abrí la puerta, pero bloqueé completamente la entrada. ¿Qué querés?, pregunté con frialdad. Vanessa se veía diferente a como estaba en la boda o en la corte, casi sin maquillaje y visiblemente cansada. Necesito hablar contigo, dijo. No tengo nada que decirte. De hecho, estaba por enviarte esto. Agarré la carta de cese y desistimiento de la mesa y se la entregué. La miró de reojo. ¿Más amenazas legales? ¡Qué maduro! Intentaste quitarme a mi hijo con mentiras. Le respondí manteniendo la voz baja pero firme. Y tenés suerte de que lo único que estás recibiendo es una carta. El rostro de Vanessa se endureció. Me humillaste en mi boda, delante de todos los que conozco. Te humillaste sola cuando le gritaste a un niño con discapacidad, le contesté. Ahora andate de mi propiedad antes de que llame a la policía y te denuncie por acoso. Empecé a cerrar la puerta, pero Vanessa metió el pie para evitarlo. Espera, Thomas me dejó. Eso me paralizó. ¿Qué? ¿Me dejó?, repitió, con la voz quebrándose un poco. Hace 3 días. Dijo que no podía estar con alguien capaz de hacerle lo que yo le hice a Mikey. No supe qué decir. Parte de mí sintió un destello de justicia, pero ver lo mal que estaba ella lo hizo sentirse vacío. Eso es entre vos y Thomas, dije finalmente. No tiene nada que ver conmigo ni con Mikey. Él te estaba ayudando, ¿verdad? Me miró con los ojos entrecerrados. El video tuvo que haber sido él. Mantuve el rostro neutral. Lo último que quería era meter a Thomas en más problemas, si había una mínima chance de reconciliación. No importa quién lo envió, lo que importa es que quedaste al descubierto. Y tenés que parar, de verdad. La expresión de Vanessa cambió de nuevo. Esta vez se endureció con frialdad. Crees que ganaste, ¿no? Que ahora todos están de tu lado. Pues adivina qué. Estuve hablando con otros miembros de la familia. Les conté cómo usas la condición de Mikey para dar lástima y llamar la atención. No podía creer que todavía estuviera intentando hacer que la gente se volviera en nuestra contra. Ándate, solté, empujando la puerta contra su pie. La gente me cree, insistió. Ellos, papi, la voz de Mikey vino desde el pasillo. Ya terminé, dijo, con el pelo mojado parado hacia todos lados, usando su pijama de dinosaurios. Cuando vio a Vanessa, todo su cuerpo se tensó. Es la señora mala, susurró fuerte, empezando a agitar las manos con nerviosismo. Los ojos de Vanessa se agrandaron al mirar a Mikey, como si realmente lo estuviera viendo por primera vez. Él comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, señal clara de ansiedad creciente. Amor, anda a esperar en tu cuarto, le dije suavemente. En un minuto voy a leerte el cuento. Pero Mikey no se movió.
Seguía mirando a Vanessa con una intensidad que pocas veces le había visto. Y entonces, para mi sorpresa total, dio un paso al frente. «Fuiste mala con mi papi», dijo, con la voz temblorosa pero decidida. «En la fiesta elegante gritaste e hiciste que todos se pusieran tristes». Vanessa se quedó muda, completamente sorprendida. Mikey siguió, ahora hablando más rápido. «Yo no hice nada malo. Estuve calladito como papi me dijo. Pero vos fuiste ruidosa y asustaste a todos». Sus manos se agitaban cada vez más, pero no se detenía. «No hay que ser malos con la gente. Eso dice mi maestra». Yo estaba paralizado, mirando a mi hijo defenderse como nunca lo había hecho. El orgullo me hinchaba el pecho, superando momentáneamente la preocupación por su creciente ansiedad. Vanessa me miró, luego volvió a mirar a Mikey, con una expresión imposible de leer. Sin decir ni una sola palabra más, se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta de inmediato y corrí hacia Mikey, que ya estaba en pleno episodio de estimulación, balanceándose y agitando los brazos. «Fuiste muy valiente, campeón», le dije, guiándolo de regreso a su cuarto. «Estoy muy orgulloso de que hayas usado tus palabras». Esa noche tardó más de lo normal en calmarse. El encuentro con Vanessa disparó su ansiedad y tuvimos que repetir su rutina tranquilizadora 2 veces antes de que pudiera relajarse lo suficiente como para dormir. Me quedé a su lado, viéndolo finalmente quedarse dormido, y me pregunté si la visita inesperada de Vanessa era eso de lo que Thomas me había advertido, o si había algo más por venir. A la mañana siguiente, recibí un correo inesperado de Jordan, del CPS. Quería reunirse conmigo para hablar de unos nuevos acontecimientos. Sentí el estómago hacerse un nudo, pero acepté verlo durante el horario escolar de Mikey. Jordan me encontró en una cafetería, visiblemente incómodo. «Quería hablar con usted, fuera del expediente», dijo luego de que nos sentamos. «Ayer recibimos otro informe sobre usted». Apreté fuerte la taza de café entre las manos. «Déjame adivinar, ¿mi sobrina Vanessa otra vez?» Jordan negó con la cabeza. «Justamente no. Esta vez fue de alguien llamado Charles Johnson». Parpadeé, confundido. «No tengo ningún tío llamado Charles. El único Charles de la familia es...» Entonces lo entendí. «Es el papá de Vanessa, el hermano de mi mamá». Jordan asintió lentamente. «Las acusaciones son casi idénticas a las de su sobrina, demasiado parecidas como para ser una coincidencia. Ella está usando a su papá para seguir presentando denuncias», dije, atando los cabos, «porque sabe que ustedes ya no le creen. Normalmente tendríamos que investigar cualquier denuncia nueva», explicó Jordan. «Pero, dadas las circunstancias y la evaluación reciente de la doctora Ramírez, mi supervisor marcó esto como potencialmente malicioso». Jordan hizo una pausa. «No debería estar diciéndote esto, pero pensé que era importante que supieras con qué estás lidiando». Le agradecí por el aviso, mientras mi mente ya giraba a mil con esa nueva información. Al llegar a casa, llamé inmediatamente a Elizabeth y le conté lo que Jordan me había dicho. «Esto en realidad es perfecto», respondió, con un tono casi satisfecho. «Ahora podemos demostrar un patrón claro de acoso coordinado. Quiero modificar la carta de cese y desistimiento para incluir a todos los miembros directos de la familia de Vanessa». Mientras Elizabeth trabajaba en la parte legal, decidí que era hora de reunir refuerzos de mi lado también. Llamé a mi mamá y le conté todo. La visita de Vanessa, el informe falso del tío Charles, absolutamente todo. Mamá estaba furiosa. «Charles siempre hizo lo que su hija adorada quería», bramó. «Pero esto ya pasó todos los límites. Voy a convocar una reunión familiar». Intenté convencerla de que no lo hiciera, preocupado de que eso solo empeorara las cosas, pero ella estaba decidida. «Esto ya no es solo sobre vos y Mikey. Están arrastrando a toda la familia a su venganza. Todos tienen que saber lo que realmente está pasando». La reunión familiar se organizó para el domingo a la tarde en la casa de mi mamá. Estaba hecho un manojo de nervios, especialmente cuando mamá me dijo que había invitado a todos, incluyendo a Vanessa y sus padres. Organicé para que Mikey tuviera una tarde de juegos con un amigo de la terapia, para que no tuviera que lidiar con el estrés. Cuando llegó el domingo, me sorprendió ver cuánta gente apareció. Tías, tíos, primos, incluso algunos que no veía hacía años. Aparentemente, el drama familiar había despertado la curiosidad de todos. Vanessa llegó con sus padres, con una expresión de calma forzada, que se resquebrajó cuando vio cuánta gente había. Mamá tomó el mando enseguida. «Los reuní aquí porque hay una campaña de acoso contra mi hijo y mi nieto», anunció, una vez que todos estaban sentados. «Y está viniendo desde dentro de esta misma familia. Se podía oír caer un alfiler». Mamá relató todo en orden cronológico. El incidente de la boda, las llamadas al CPS, las acusaciones falsas. Había impreso copias del informe de la doctora Ramírez y de la carta de cese y desistimiento, y las repartió entre los presentes. «Y ahora», dijo finalmente, mirando directamente al tío Charles, «tenemos razones para creer que hay más personas haciendo denuncias falsas para continuar con este hostigamiento». Tío Charles se puso rojo. «Yo solo estaba preocupado por el niño». «Has visto a Mickey exactamente 2 veces en los últimos 3 años», interrumpió mamá. «Y en ambas ocasiones te fuiste temprano. No tenés ni idea de lo que él necesita». La tía Linda, otra hermana de mamá, intervino. «Vanessa nos dijo que Mikey estaba fuera de control en el ensayo de la boda, que gritaba y arruinaba todo». «Eso es mentira.
dije con firmeza. Mikey no hizo ni un solo ruido hasta que Vanessa le gritó: «Pregúntenle a cualquiera que estuviera prestando atención». Para mi sorpresa, una de las damas de honor de Vanessa carraspeó. «Es cierto», dijo en voz baja, evitando la mirada furiosa de Vanessa. El nene solo estaba sentado, sonriendo. La que perdió los estribos fue Vanessa. «¡Traidora!», soltó Vanessa con veneno. «Después de todo lo que hice por ti. Ya basta». Era Thomas parado en la entrada. Ni siquiera sabía que vendría. «Basta de mentiras, Vanessa». La sala se quedó en silencio mientras Thomas entraba y se paraba junto a mí. «He visto esto durante demasiado tiempo», dijo. «Primero lo de la boda, después convencer a Jenna de mentirle al CPS, y luego involucrar a tu papá». Vanessa miraba a su alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Ustedes no entienden», intentó justificarse. «Él me humilló públicamente en mi boda, después de que tú humillaras públicamente a su hijo por existir», la interrumpió Thomas. «Te dije que pidieras perdón en ese momento, y nada de esto habría pasado». El tío Charles lucía cada vez más incómodo, mientras otros familiares murmuraban, lanzando miradas de desaprobación hacia él y Vanessa. La tía María, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la palabra. «Yo siempre traigo a mi hija con síndrome de Down a los eventos familiares. ¿Estás diciendo que ella tampoco habría sido bienvenida en tu boda?». La marea se volteaba rápidamente. Uno por uno, los familiares empezaron a expresar su decepción con el comportamiento de Vanessa. Algunos compartieron historias de momentos en los que ella había sido cruel o excluyente en el pasado. Era como si, al romperse la represa, años de resentimientos guardados salieran a la luz. Finalmente, el tío Charles se levantó. «Esta reunión se terminó», dijo con voz temblorosa. «Vanessa, Linda, nos vamos». Pero antes de que pudieran irse, mamá se plantó frente a la puerta. «No hasta que deje algo perfectamente claro», dijo con firmeza. «Si cualquiera de ustedes vuelve a hacer una denuncia falsa, contacta al CPS o difunde mentiras sobre mi hijo o mi nieto, me voy a encargar personalmente de que todos en esta familia sepan exactamente qué clase de personas son, y vamos a usar todas las vías legales disponibles». La sala estalló en apoyo. Vanessa miró alrededor, vio la unidad en contra suya, y finalmente entendió que había perdido. Sin decir una palabra más, empujó a mamá y se fue, con sus padres siguiéndola. Thomas se quedó. «Lamento no haberme enfrentado a ella antes», me dijo. «Tenía la esperanza de que entrara en razón». Asentí, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. «Gracias por venir hoy. Hizo la diferencia». En los días siguientes, la familia nos apoyó de formas que nunca imaginé. Tía María invitó a Mikey a jugar con su hija. El tío James, con quien casi no hablaba hace años, me llamó para preguntar si a Mikey le gustaría ir a pescar a su casa en el lago. Fue como si los intentos de Vanessa por aislarnos hubieran tenido el efecto contrario. Una semana después, Elizabeth llamó con buenas noticias. «Recibimos acuerdos formales por escrito de parte de Vanessa, Charles y Linda», me dijo. «Se comprometen a no hablar más sobre vos ni sobre Mikey, ni directa ni indirectamente. También reconocen que cualquier otra denuncia falsa resultará en acción legal inmediata». «Entonces, ¿esto ya terminó de verdad?», pregunté, sin atreverme a creerlo del todo. «Parece que sí», confirmó ella. «¿Cómo están vos y Mikey?». Miré por la ventana, donde Mikey jugaba en el patio trasero, observando bichitos con una lupa, completamente en su mundo. «Estamos muy bien, de hecho. Mejor que antes de que todo esto empezara». Y era cierto. Todo lo que habíamos pasado había sido aterrador, pero también había traído algo inesperado. Por primera vez, Mickey estaba realmente incluido en la familia. Personas que antes ponían excusas para no interactuar con él, ahora se esforzaban por aprender sobre el autismo y adaptar sus actitudes. 2 meses después, asistimos a una parrillada en la casa de mi primo William. Mikey estaba algo nervioso al principio, apretando mi mano mientras nos acercábamos al grupo, pero entonces, la hija de la tía María lo vio y corrió hacia él, tomando su mano libre. «Venía a ver el rociador. Saca un montón de agua», exclamó. Y tras mirarme buscando aprobación y ver mi sonrisa, Mikey se dejó llevar. Lo observé mientras jugaba con los otros chicos. Sus aleteos de felicidad ya no provocaban miradas raras ni susurros, sino preguntas curiosas y amables de sus primos. Alguien me pasó una cerveza, y al girar vi que era Thomas. «Parece que la está pasando bien», dijo, señalando a Mikey con la cabeza. «Sí», respondí, sintiendo una paz que no recordaba tener desde hacía mucho tiempo. «De verdad que sí».